Saludos en casa, bienvenidos a una nueva emisión del Mundo en Contexto. Este servidor Carlos Arellán Solórzano, como siempre, es complacido de que nos acompañe en este espacio para la revisión y análisis por temas de interés y de la actualidad internacional. La invitación es para que se ponga cómodo porque comenzamos de inmediato con nuestra revisión de informaciones. Bien, y como consecuencia del alto al fuego temporal acordado por Israel y el Líbano, Irán anunció la libre navegación por el estrecho de Hormuz. La medida hasta ahora solo estará vigente durante los 10 días acordados en la tregua, dijo así el canciller iraní Abbas Araghchi, esto en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X. El paso estará permitido todos los barcos comerciales por la ruta coordinada que ya anunció la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica, continuó diciendo el canciller iraní Abbas Araghchi en esta publicación de X que hemos comentado y que es noticia global. Y el cese de hostilidades en Líbano es una de las 10 condiciones planteadas por Irán como parte de las negociaciones de paz con los Estados Unidos, por lo que este paso no es un evento aislado, sino asociado a los procesos de resolución negociada de la guerra comenzada por Washington y Tel Aviv contra el país persa, esto el pasado 28 de febrero y que actualmente pasa por un tramo de tregua temporal que termina, de acuerdo a lo programado, el 22 de abril. Y desde los Estados Unidos, el presidente Donald Trump reaccionó a la decisión iraní de normalizar la navegación comercial por el estrecho de Hormuz. Escribió en su cuenta de Truth Social que el estratégico paso marítimo controlado por Irán está abierto y listo para el tránsito sin restricciones y terminó agradeciendo en su mensaje la medida de las autoridades en Teherán. Sin embargo, desde Teherán también han advertido que la apertura del estrecho de Hormuz durante los próximos 10 días dependerá también de si Estados Unidos levanta el bloqueo naval ordenado contra los puertos y costas iraníes, esto con el objetivo de limitar la navegación y el comercio del país persa. Desde Teherán han dicho que de persistir el bloqueo naval estadounidense lo considerarán una violación del alto el fuego pactado con Washington, por lo que volverán a restringir la navegación a través del estrecho. Y otro ámbito que reaccionó a la apertura temporal del estrecho de Hormuz fueron los mercados energéticos. El precio del crudo Brent se cotizó por debajo del tope de los $90 y el WTI, el West Texas, se ubicó en hasta $83 más temprano. Se trata del precio más bajo del petróleo desde el 11 de marzo, cuando la guerra de Estados Unidos contra Irán ya cursaba la segunda semana. Y este jueves comenzó la tregua de 10 días entre el Líbano e Israel. Sin embargo, desde Beirut denunciaron que el régimen de Tel Aviv violó el acuerdo. El mando del ejército libanés informó que Israel realizó bombardeos intermitentes en la zona sur del país cuando ya había entrado en vigencia el cese el fuego. Ante esta situación, la fuerza militar libanesa advirtió a los residentes desplazados de la zona a abstenerse de retornar a sus hogares. Sobre los bombardeos israelíes en pleno proceso de tregua, la resistencia libanesa expresó que la entidad sionista es un adversario no confiable, acostumbrado a no cumplir sus compromisos. Y los residentes al sur de la ciudad de Beirut, capital del Líbano, regresaron a sus hogares. Eso fue este viernes, una vez acordada una tregua de 10 días entre Israel y el gobierno del Líbano. La tregua es una pausa significativa a la seguidilla de 6 semanas de intensos bombardeos de la entidad sionista sobre el país árabe. Y este fue el intenso tráfico de los miles de residentes libaneses que retornaron a sus hogares en la localidad de Sidón, esto al sur del Líbano. De acuerdo a estimaciones de organismos internacionales, desde el 2 de marzo la ofensiva israelí sobre el Líbano provocó el desplazamiento forzado de al menos 1 millón de personas. Y antes de la entrada en vigencia de la tregua, Israel bombardeó varios edificios residenciales en la ciudad de Tiro, al sur del Líbano. Se reporta que en este ataque resultaron 3 personas fallecidas. En las imágenes vemos las labores del personal de rescate para sacar entre los escombros a las víctimas y heridos del ataque israelí.
Y mientras tanto, desde China siguen con atención los acontecimientos en el Líbano. La Cancillería de ese país expresó su conformidad con el trato de cese el fuego entre el Líbano e Israel y agregó que espera que este esfuerzo contribuya a lograr una paz duradera. Escuchemos. China acoge con beneplácito todos los esfuerzos que contribuyan a poner fin al conflicto. Esperamos que las partes mantengan el impulso del alto al fuego y la negociación y resuelvan las disputas por medios políticos y diplomáticos, que es lo responsable. Bien, y seguimos hablando del Líbano, país que se encuentra en una situación existencial y la guerra con Israel pone a prueba su cohesión interna. Por un lado, un gobierno que ha logrado a duras penas estabilizar sus instituciones desde el 2025, pero que aún enfrenta el monstruo de una economía en crisis. Por el otro lado, un movimiento político y armado como parte de la resistencia islámica, estamos hablando del Hezbollah, que opera al margen del control estatal pleno y con gran influencia en la población, lo que genera indefectiblemente fricciones internas. Desde su independencia en 1943, el Líbano jamás había pasado por una situación tan vulnerable como la que vive en el 2026. En el sur del Líbano, Israel avanza posiciones y fija nuevas líneas sobre el terreno. Según la radio pública israelí, el despliegue militar podría alcanzar hasta 8 kilómetros desde la frontera en los próximos días. Un movimiento que apunta, sin duda, a consolidarse. La crisis en Asia Occidental amenaza con destruir décadas de desarrollo y sumir al país en una de sus crisis humanitarias más profundas. Una realidad que no debe tomarse a la ligera si se toma en cuenta que desde su independencia, Beirut ha resistido hasta 5 invasiones israelíes, dejando un saldo de casi 2 millones de desplazados, así como miles de muertos y heridos. El Líbano funciona bajo un sistema confesionario diseñado para repartir el poder entre las comunidades religiosas. De hecho, las 3 principales instituciones del Estado están asignadas por ley a confesiones específicas. El presidente es cristiano maronita, el primer ministro musulmán suní y el presidente del parlamento musulmán chií. Este arreglo ha evitado el predominio de una religión sobre las demás y ha permitido una cohesión nacional crucial para resistir los diferentes escenarios de guerra que han vivido a lo largo de su historia. Sin embargo, desde el año 2000, una pequeña milicia chií que emergió al sur del país en los años 80 tomó el control político de esa región luego de una retirada precipitada de Israel. Con esto, Hezbollah se convirtió en una importante red de fuerza política. Hezbollah es tanto un partido como una milicia y una red social y política, insisto, que gestiona escuelas, hospitales, sistemas de agua o programas asistenciales, por ejemplo. Y es también, Manu, la principal fuerza militar del país, mayor que el propio Ejército Nacional del Líbano y con sólidas relaciones con Irán. Con el tiempo, la relación entre el Estado libanés y Hezbollah ha sido epicentro de importantes disputas internas que Israel ha sabido aprovechar, sobre todo en un contexto donde la guerra ha desencadenado la peor crisis financiera del país, pues el 94% del PIB del Líbano depende del turismo y del comercio. Pero esta nación árabe tiene una de las deudas públicas más grandes del mundo, más de 360% sobre su Producto Interno Bruto, debido a una devaluación de su moneda del 98% en un lustro. Sin embargo, la resiliencia institucional y diplomática del país ha logrado que el Líbano funcione en los peores contextos bélicos, por lo que, si bien este pequeño país estratégico en el Mediterráneo Oriental se encuentra en una situación existencial, su población, con el apoyo de la comunidad internacional, resiste a una presión humanitaria y financiera insostenible. En este trabajo sobre el Líbano corresponde hacer nuestra primera pausa en esta entrega del Mundo en Contexto y como siempre comparto mis puntos de contacto en las redes sociales. El primero de ellos, TikTok. Ahí me puedes conseguir como @soyarellán. Tiene la dirección acá abajo en pantalla, la puede apuntar, empezar a seguirme a través de esta plataforma. TikTok @soyarellán. No se aparte que en minutos estamos de vuelta. Bien, estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto. En esta parte abordamos información relativa a nuestro país, porque la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pide el levantamiento total de las medidas coercitivas y unilaterales e ilegales
por parte de otras entidades para garantizar el desarrollo pleno de las inversiones a largo plazo, especialmente esto en el sector energético. Detalles en el siguiente informe. Durante un encuentro con el subsecretario de Energía de Estados Unidos, Kyle Hosbeit, en el Palacio de Miraflores, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó la necesidad de levantar las sanciones a fin de garantizar la seguridad jurídica a los inversionistas. Y le insistimos al presidente Trump que ya Venezuela debe cesar las sanciones para que todas las inversiones puedan desarrollarse plenamente, porque siempre hay detalles. Y un inversionista requiere mayor seguridad jurídica. Una licencia, y lo voy a decir aquí y en todos los espacios, no brinda la seguridad jurídica en la proyección del tiempo, porque bueno, está sujeta a temporalidad y creo que estamos con la madurez suficiente, tanto los Estados Unidos como Venezuela, para establecer relaciones energéticas, relaciones económicas y de cooperación en el marco de las legislaciones de ambos países. Tras la reciente firma de acuerdos estratégicos entre el estatal de Venezuela, PDVSA, con la empresa estadounidense Chevron, que busca impulsar la producción petrolera, la presidenta encargada Delcy Rodríguez señaló la importancia del levantamiento de las sanciones para garantizar un marco de seguridad comercial para los futuros inversores internacionales. Siempre aprovecho para insistir que debemos avanzar hacia una Venezuela sin sanciones. Siempre se lo digo a la embajadora, al gobierno, porque también es una manera de brindar seguridad jurídica institucional a los inversionistas que vienen a Venezuela. Que se entienda que no es una inversión pasajera ni momentánea, sino que estamos apostando al futuro y yo agradezco la apuesta por el futuro de Venezuela. Por su parte, el viceministro de Política Antibloqueo, William Castillo, precisó que las 14 licencias emitidas por Estados Unidos representan permisos temporales y no implica el levantamiento total de las sanciones. Es un proceso de apertura gradual, de alivio gradual del bloqueo económico que sigue vigente en Venezuela. Es decir, Venezuela tiene 1.088 medidas coercitivas unilaterales encima, de las cuales 1.040 están activas. Supimos hace unos días que fue retirado el nombre de la presidenta encargada de Venezuela del listado de personas sancionadas. Y estas últimas dos licencias tienen el propósito, que es importante, uno, de autorizar empresas de Estados Unidos a participar en negociaciones comerciales formales con el gobierno venezolano. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó licencias que autorizan operaciones financieras al Banco Central de Venezuela y a la banca pública y permiten el regreso de la nación al sistema financiero internacional. Y en más de este tema, las calles de Venezuela se preparan para lo que va a ser la gran peregrinación nacional del 19 de abril al 1 de mayo, convocada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, una actividad de unión y clamor del pueblo soberano por el levantamiento definitivo de las medidas coercitivas unilaterales contra el país, más de 1.000 aplicadas contra la economía de Venezuela. A una gran peregrinación nacional que arranque este 19 de abril. Pido a cada venezolano, pido a cada venezolana que nos sumemos teniendo como norte nuestra identidad como venezolanos y como venezolanas. Superemos nuestras diferencias para pedir el cese de las sanciones contra Venezuela y para que en unión nacional defendamos la tranquilidad y la paz de Venezuela. Bien, y bajo el compromiso de continuar forjando el futuro de los niños y niñas de Venezuela, el sector educativo se unió en una sola voz para pedir también el cese de las sanciones contra nuestro país, esto desde diferentes regiones. A nivel nacional, hemos realizado más de 200 manifestaciones en los distintos municipios del país. Cada municipio hemos tenido una expresión de maestros, de maestras, de madres procesadoras, de personal administrativo, de obreros y demás trabajadores de las misiones educativas, exigiendo
al gobierno norteamericano y a los gobiernos europeos que en definitiva deroguen y eliminen las sanciones y las medidas coercitivas unilaterales que han afectado enormemente al bolsillo de los venezolanos. Estamos desde nuestra trinchera, que son las aulas, combatiendo, exigiendo al gobierno norteamericano que levante las sanciones. No somos un país de guerra, somos un país de paz. Y desde la ciudad de Valera, esto en el estado de Trujillo, los maestros se reunieron en la Plaza Bolívar para pedir el cese de las medidas coercitivas y unilaterales que han afectado la calidad de vida del pueblo venezolano. Aquí el pueblo trujillano, maestros, obreros, administrativos, madres cocineras, todos exigiendo el cese de las sanciones unilaterales que nos ha venido afectando a lo largo de todo este tiempo y que ha venido también afectando nuestras mejoras, nuestro mejor vivir y nuestros salarios. Con todos los movimientos que entregan el sector educativo, Movimiento Fernanda Bolaño, Movimiento Bolivariano de Familia, la OVE y todos los que hacemos vida activa nos encontramos haciendo esta manifestación para de una vez exigir contundentemente el cese de las sanciones que no han permitido que nuestros trabajadores de la educación tengan los mejores beneficios laborales y que sean aún mejor con este gobierno que viene impulsando el bienestar social de cada uno de los trabajadores. Bien, y aunque se han suavizado una serie de restricciones económicas en contra de nuestro país, vamos a seguir revisando justamente este tema porque Venezuela aún se enfrenta a la imposición de 1.040 medidas coercitivas activas, esto según fuentes oficiales. En el siguiente trabajo especial de nuestro colega Josué Castillo y presentado en foros internacionales se hace una radiografía de cómo operan las sanciones y cuáles son las consecuencias para el ciudadano común. Sanciones. Es una palabra que oímos constantemente en la política global. Pero, ¿qué significa realmente? Oficialmente son penalizaciones económicas y políticas impuestas a un país para forzar un cambio en su comportamiento. Se venden como una herramienta política y diplomática para presionar a líderes corruptos, pero en realidad es mucho más oscura. En la práctica, las sanciones suelen ser medidas coercitivas unilaterales, una estrategia deliberada para paralizar toda una economía. Se nos dice que son selectivas, diseñadas para castigar únicamente a funcionarios del gobierno. Pero, ¿cómo puede ser eso cierto cuando las pruebas apuntan a una realidad diferente? Ahora bien, estas medidas realmente funcionan. Si el objetivo declarado es un cambio de régimen, la historia demuestra que son un fracaso espectacular. Décadas de sanciones contra Cuba, Corea del Norte, Irán y otros países no han derrocado a sus gobiernos. Pero si el verdadero objetivo tácito es infringir un castigo colectivo para desestabilizar a una sociedad atacando a sus miembros más vulnerables, entonces los datos demuestran que las sanciones han sido brutalmente eficaces. El costo humano no es solo una teoría. Echemos un vistazo a la historia. En la década de 1990, las sanciones contra Irak estuvieron asociadas a la muerte de 500.000 personas. Cuando se le preguntó si este horrible precio valió la pena, una secretaria de Estado estadounidense respondió: "Creo que es una elección muy difícil, pero creemos que valió la pena". Más recientemente, el economista Jeffrey Sachs calculó que en solo 2 años, las sanciones de Estados Unidos fueron responsables directos por 40.000 muertes en Venezuela. Estas medidas tienen un impacto devastador en la población civil, violando el derecho internacional, al paralizar la economía y bloquear el acceso a bienes esenciales. Pero, ¿cómo ocurre esto? El mecanismo es sistemático. Cuando uno de los primeros objetivos es siempre la fuente de ingresos de un país, como la industria petrolera de Venezuela, las sanciones no solo cercenan los ingresos del gobierno, desencadenan un efecto dominó que paraliza a la sociedad desde la base. Y funcionarios estadounidenses han sido bastante abiertos sobre esta estrategia. Y si vamos a sancionar a PDVSA, tendrá un impacto al pueblo entero, al ciudadano común y corriente de las comunidades de Venezuela. Pero la mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años. Así es como se desarrolló. Primero, se congelaron los activos de Venezuela. Se bloquearon miles de billones en reservas de efectivo, oro y ahorros en el extranjero, cortando oxígeno financiero de la nación.
Luego se aisló al país a través de una compleja red de sanciones primarias y secundarias. Se le dio al mundo un ultimátum. Si comercian con Venezuela, serán excluidos de nuestros mercados. Esto ahuyentó a sus socios comerciales habituales, imponiendo una cuarentena económica total. Finalmente, su comercio quedó estrangulado. La exclusión de sistemas globales como el SWIFT imposibilitó los pagos internacionales sencillos. Los ingresos por exportaciones se agotaban. La capacidad de importar bienes esenciales, desde maquinarias hasta medicamentos, se paralizó. Las instituciones financieras, por temor a las sanciones, rechazaban automáticamente las transacciones venezolanas, incluso las destinadas a la importación de alimentos y medicamentos vitales. Por lo tanto, las sanciones no son los instrumentos diplomáticos precisos y quirúrgicos que dicen que son. Son armas económicas, son una forma de guerra de asedio para la era moderna diseñada para ejercer la máxima presión, haciendo la vida insoportable para la población en general, con el fin de provocar disturbios sociales, protestas, golpes de Estado y un caos en toda la nación objetivo. Bien interesante el desarrollo de esta investigación de nuestro colega Josué Castillo, que ha compartido con nosotros en El Mundo en Contexto, y que dan cuenta de la instrumentalización de esta ventaja que posee el occidente global sobre el sistema financiero para causar daños devastadores a las economías de aquellos estados que no se alinean con sus intereses geopolíticos. Y Venezuela tiene aplicada contra su economía más de 1000 medidas coercitivas unilaterales, las cuales son ilegales porque nunca fueron debatidas ni aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Corresponde hacer una nueva pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. No se aparte, que en minutos estamos de vuelta. Estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto por acá, por la señal de Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda. Las relaciones internacionales están en medio de una transición clara e importante y cada año se hace más evidente. Por ejemplo, en Europa, un número cada vez mayor de países están dando un giro pragmático de sus relaciones con China. En este escenario toma especial relevancia España, cuyo presidente de gobierno, Pedro Sánchez, acaba de culminar su cuarta visita a Beijing, esto en apenas 4 años. Mientras el mundo observa con preocupación las tensiones bélicas y comerciales en los 5 continentes, los mercados financieros se tambalean y sufren pérdidas después de que Donald Trump redoblara sus amenazas arancelarias. Y estas dudas en torno al alto el fuego están disparando de nuevo los precios del petróleo. Los líderes mundiales mueven sus fichas para adaptarse a una nueva realidad geopolítica y mantener influencia en el nuevo tablero mundial. Uno de ellos es el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, quien en abril de 2026 realizó su cuarta visita en 4 años a China. Presidente, sí, es un auténtico placer volver a verle, que hoy volvemos a elevar al poner en marcha el diálogo estratégico entre nuestros dos países. Somos un pueblo amigable y constructivo, con una larga historia, como también tiene China. Somos un país estable, predecible, y porque sabemos que solo ese espíritu nos conducirá a una prosperidad y a una paz duradera. España se está perfilando como un socio estratégico clave de China y puente de intercambio comercial entre el gigante asiático y la Unión Europea. Esto enmarcado en un programa de Beijing denominado Exporta a China, en el que busca impulsar la presencia de bienes internacionales dentro de su territorio. Necesitamos que China haga lo mismo, que se abra para que Europa no tenga que cerrarse, que nos ayude a corregir el actual déficit comercial que tenemos con ella. Precisamente, China lo está haciendo, y no solo con España. Entre abril de 2025 y abril de 2026, 6 líderes europeos viajaron al gigante asiático para estabilizar sus relaciones comerciales. El canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro del Reino Unido Keir Starmer, el presidente francés Emmanuel Macron y los representantes de Finlandia e Irlanda. Una tendencia que deja algo claro. Europa está viendo con otros ojos a China y Beijing busca impulsar sus relaciones comerciales con Europa.
Por ejemplo, en mayo de 2025, Pekín levantó las sanciones impuestas a 5 eurodiputados hace 4 años, en 2021, una medida que provocó la ruptura de las negociaciones sobre el Acuerdo Integral de Inversiones. Si bien aún existen fuertes tensiones por desequilibrios comerciales entre China y la Unión Europea, así como por el apoyo de Beijing a Moscú, la incertidumbre global hace que el viejo continente vea como una necesidad económica estrechar sus vínculos con el gigante asiático y tomar distancia de su socio histórico en el siglo XX, los Estados Unidos. Y el giro pragmático que está dando Europa hacia China en sus relaciones comerciales transcurre en el mismo escenario en donde el gigante asiático abre su mercado a los productos extranjeros. Justamente en la provincia de Hainan se está desarrollando la 6ª exposición internacional de productos de consumo de China, en donde la mayoría de los participantes son extranjeros. En el lugar se encuentra nuestra colega de CGTN, Hebe Bay, quien nos ofrece más detalles de este importante evento. Hola a todos, ¿cómo están? Saludos cordiales. Ahora estoy en Haikou, una capital tropical de la provincia más al sur de China, Hainan. Aquí se está celebrando la 6ª edición de la Exposición Internacional de Productos de Consumo de China. Más de 60 países y regiones y más de 3.400 marcas representan sus mejores productos aquí. 65% de los expositores son internacionales. Canadá encabeza la lista con un pabellón nacional y cerca de 40 empresas. Rusia y Bulgaria estrenan sus pabellones nacionales. Solo este recinto en Haikou cuenta con 8 pabellones de exhibición que cubren sectores como la tecnología, la IA, la moda, la salud y muchas otras. El área total es de 143.000 metros cuadrados. Es decir, se trata de una gran envergadura y gran diversidad. Siendo un puerto de libre comercio, Hainan es una plataforma de apertura de alto nivel que conecta a China con los mercados globales. La Expo de Hainan es el escaparate perfecto para mostrar productos internacionales y aprovechar las ventajas del libre comercio insular. La Expo dura 6 días, del 13 al 18 de abril, pero las oportunidades de China están aquí y sus puertas permanecen siempre abiertas. Hebe, CGTN, desde Haikou, de la provincia de Hainan. Y gracias a nuestra colega Hebe Bay de CGTN con detalles de esta feria o esta expo en Hainan que termina este 18 de abril. Una gran vitrina para la exposición de los productos del extranjero para el mercado chino. Otra pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. Otro de mis puntos de contacto en las redes sociales. En Instagram me puedes conseguir como @soy Carlos Arellán. Tiene la dirección acá abajo en pantalla. No se aparte, minutos, estamos de vuelta. Bien, continúa en sintonía del Mundo en Contexto. El tránsito de migrantes por el Mediterráneo desde África hacia Europa sigue en ascenso. Según la Organización Internacional de Migraciones, más de 990 personas han desaparecido este año, cifra que corresponde al primer trimestre de este año y se acerca a las más de 2.100 personas muertas o desaparecidas durante el 2025. La ruta migratoria del Mediterráneo está considerada como una de las más peligrosas del mundo, pues miles de personas viajan en medio de condiciones climáticas severas y en embarcaciones frágiles, precarias e improvisadas. Según Europa y organizaciones de ayuda, las redes de trata de personas siguen operando y en la actualidad hay 33.660 migrantes desaparecidos, esto desde el año 2014. La gente muere, mala agua, mala comida, mala economía. Toda mi esperanza está puesta en este viaje, en un mundo mejor para mi familia. El Mediterráneo se ha quizás convertido tristemente en ese cementerio, quizás el más grande de nuestra época contemporánea. Una fosa como un producto, creo yo, para responder a tu pregunta directo de políticas racistas y neocoloniales de la fortaleza Europa. Solo en el Mediterráneo central unas 765 personas han perecido en 2023, lo que corresponde a un incremento de más del 150% al mismo periodo del 2025. El Parlamento Europeo aprobó el reglamento de retorno como parte de la política migratoria.
Con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones, los eurodiputados dijeron sí a medidas que permiten la creación de centros de retorno con el propósito de enviar a los solicitantes de asilo fuera de la Unión Europea hacia terceros países como Bangladesh, Colombia, Egipto, Kosovo, India, Marruecos y Túnez. Europa no le va a brindar nuevas oportunidades a estos migrantes. Entonces, bueno, en busca de esas nuevas, o de ese futuro impreciso, improbable, estas personas, sobre todo las del África subsahariana, se lanzan a la aventura de cruzar el mar Mediterráneo, se lanzan a la aventura de cruzar o saltar el muro de alambre de Ceuta y Melilla, se lanzan a una nueva vida que claramente no la van a encontrar. Las ONG dedicadas al tema migratorio advierten sobre una estrategia de silencio en las que tanto autoridades italianas como maltesas filtran o restringen la información sobre lo que ocurre en la ruta migratoria del Mediterráneo. Esta crisis migratoria es consecuencia directa de siglos, una vez más, de colonialismo, como decía mi colega que está también al otro lado en Buenos Aires, de ese colonialismo europeo que primero extrajo personas como esclavos, luego extrajo materias primas y ahora, cuando el modelo ha dejado territorios enteros inviables, pues le cierra la puerta a quienes huyen del desastre que el propio capitalismo occidental ha creado. Y en más de este tema, el gobierno de España aprobó un Real Decreto para la regularización extraordinaria de personas extranjeras. Al menos 500.000 de migrantes podrán legalizar sus papeles para formalizar residencia y su situación laboral en el país ibérico. Detalles en el siguiente informe. Los consulados de algunas ciudades de España se han visto abarrotados por colas de inmigrantes de diversos continentes, quienes participan en el proceso de regularización extraordinaria de trabajadores. Al inicio de la jornada, al menos 13.500 solicitudes en línea recibió el Ministerio de Migraciones español. Sin embargo, a muchos les angustia los tiempos para obtener los papeles exigidos para el proceso. Ya tenemos todo y solo nos falta ese papel y de repente por esto nos vamos a quedar fuera. Todos estamos angustiados, pero señorita, el 7 de julio no me sirve porque yo necesito para esto de la regularización. Me dijo, lo siento, esto es lo que hay. El proceso de regularización extraordinaria de trabajadores extranjeros aplica para migrantes que estén en el territorio español antes del 1 de enero de 2026, cuya estancia mínima haya sido superior a los 5 meses continuos y no tener antecedentes penales. Mayormente provienen de Latinoamérica, el Caribe, África, Asia Occidental, Oriente Medio y Europa del Este. Bueno, esto supone un antes y un después para casi 750.000 personas que se encuentran en situación administrativa irregular en España. Piense usted que para sacar una autorización de residencia hoy por hoy en España, una persona que haya llegado tiene que esperar 2 años o tenía que esperar 2 años para poderse regularizar y muchas personas vinieron e hicieron su solicitud de protección internacional. Para muchos es la oportunidad de poder integrarse y dejar de ser invisibles. Yo esperar un mes luego, no lo sé, cuando quizás 10 y 15 días. Dejar de ser invisible de una vez y poder trabajar y poder tener una tarjeta sanitaria. Las solicitudes para regularizar la situación del migrante en España se recibirán hasta el 30 de junio. La tramitación de solicitud tiene 2 modalidades, digital y presencial. Requerirá siempre contar con cita previa. En el inicio del proceso se recibieron más de 19.000 solicitudes de cita. Y en este camino al Mundial de Fútbol 2026, en el Mundo en Contexto, recordamos las hazañas de las grandes selecciones. En Brasil 2014, nuevamente Argentina y Holanda se verían las caras para otra batalla por la Copa del Mundo. Y de esta forma engalanamos nuestra sección de los mundiales con el siguiente trabajo.
Era el 9 de julio de 2014 y la Argentina disputaba la semifinal de la Copa Mundial Brasil 2014 en el mismo día en que se conmemora su independencia. El rival era un viejo conocido, otra batalla más contra su archirrival, el equipo de Países Bajos. Un partido trabado pero con grandes opciones para ambas oncenas, terminó 0-0 en 120 minutos. Argentina y Países Bajos estaban condenados a los penaltis. Y aunque la albiceleste tenía a Lionel Messi como capitán, fue el mediocampista Javier Mascherano quien se convirtió en general. Hoy te convertís en héroe, fue la expresión de Mascherano a su arquero Sergio Chiquito Romero. La apasionante tanda de penales tuvo 2 atajadas de ensueño del cancerbero argentino. Y Max, un momento inolvidable para toda la hinchada argentina en el mundo y el primer paso hacia una historia épica hacia el 2022. Bueno, desafortunadamente en esa oportunidad Argentina no pudo completar la tarea de quedar campeón en una final, también la reedición de la final contra Alemania, que perdió en esa oportunidad, pero bueno, se sacó la espina en el 2022, como ya decíamos al final de la nota. Bien, y Brasil se erige como una de las grandes potencias del fútbol internacional, eso es innegable, y en la Copa del Mundo de 1994 en los Estados Unidos, la canariña se tituló como el primer tetracampeón en la historia de los mundiales. Tramo final de esta emisión del Mundo en Contexto y en esta parte nuestros acostumbrados repaso por figuras sobresalientes. En las mágicas montañas merideñas, su nombre fue el hacedor de la nostalgia y el cuidador de la memoria colectiva. Ese hombre fue Alexis Montilla, que en una vida y 2 mandados logró construir una montaña de sueños en los Andes venezolanos gracias a sus proyectos de Los Aleros y la Venezuela de antier. Hoy, el telón de su arte bajó a los 81 años de edad y lo recordamos en el siguiente trabajo. Nació en Chachopo en 1944. Momento perfecto para que Alexis Montilla fuera testigo de los cambios políticos, sociales y culturales de una Venezuela petrolera. En las montañas de Mérida comenzaron sus sueños de construir un lugar para la memoria y la cultura. Y entonces fundé el restaurancito, la carretera trasandina. Me paraba a las 3 de la madrugada a venderle un cafecito a un camionero que pasaba para Barinas. No importa, como le digo, todo eso hay que empezar desde abajo. No hay nada imposible de hacer. El 28 de julio de 1984 fue abierto el parque temático Los Aleros, donde Alexis Montilla plasmó en un pueblo ficticio las historias de sus abuelos y padres. El éxito del parque le permitió cumplir su segundo sueño, la Venezuela de antier, el 31 de julio de 1991, donde representó cada estado del país detenido en el tiempo. Yo nunca asistí, yo no había nacido cuando ese tiempo de Juan Vicente Gómez. Simplemente mi abuelo, mi noro me contaba todo lo que pasaba en esos tiempos. Y mi inspiración pues fue para la Venezuela de los años 20 y 30. Hasta ahí es la Venezuela de antier. Porque la montaña de los sueños ya es del año 50. Estos 2 sueños pioneros del turismo cultural en Venezuela le llevaron a producir en 1995 la película Una vida y 2 mandados del director Alberto Arbelo y que narra la biografía de Alexis Montilla en su juventud. Gracias al éxito de la película, abre su tercer parque temático, La Montaña de los Sueños, donde hace homenaje a la radio y el cine venezolano. Esta contribución al turismo y el arte le hizo merecedor en 2014 del doctorado honoris causa en la Universidad de los Andes. El 17 de abril de 2026, a los 81 años de edad, partió hacia el páramo Don Alexis Montilla, una vida y 2 mandados dedicados a la nostalgia.
Bueno, y con este tributo nosotros llegamos al final de esta emisión del Mundo en Contexto, agradeciendo como siempre el privilegio de su amable sintonía, el mejor premio que nos podemos ganar todas las noches. Corresponde ya despedir, la invitación es para que continúe con la programación que les ofrece Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda.